Hola, les habla Roberto del Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 69 del podcast. El día de hoy les traigo un tema que particularmente es de mi agrado y es la egiptología. Quizás en posteriores episodios tratemos temas más específicos como la cuestión religiosa, entre otras muchas cosas interesantes que podríamos encontrar, pero el día de hoy en particular hablaremos acerca de los primeros pensadores hasta llegar al descubrimiento de la piedra de Rosetta, que es este parteaguas para poder entender precisamente todos los jeroglíficos que se encontraban en Egipto, porque de hecho les voy a decir que también el día de hoy tenemos a un invitado especial, que es su conductor favorito, Abel, y precisamente él me decía antes del programa que Egipto era como una ciudad llena de cómics, pero lo interesante es que hasta cierto momento, hasta que se descubre la traducción de la piedra de Rosetta, de lo que hablaremos hoy, es cuando se pueden entender todos estos jeroglíficos y todo lo que estaba escrito en esas paredes milenarias. Así que si quieres descubrir este episodio, quédate. Y por cierto, antes de empezar, como petición especial de nuestro querido coconductor Abel, pues este episodio va a ser específicamente en audio para recordar aquellos viejos tiempos del baúl en aquel lejano año 2019, así que espero que lo disfruten y que tengan una excelente noche. Nos vemos. Dale click. Es hora de abrir el baúl. Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos a El Baúl del Miedo. El día de hoy llegamos al episodio número 69 y les traigo un tema muy especial que particularmente me gusta bastante, que es la egiptología. Posteriormente quizás hablemos de cuestiones más enfocadas como quizás la explicación teológica de su religión, entre algunas otras cuestiones muy interesantes que se podrían sacar de ahí, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en esta historia de cómo surge la egiptología y en particular de algo muy interesante que es la piedra Rosetta, que ayudó a poder entender todos estos jeroglíficos, pero ya más adelante les iré explicando acerca de esto. Pero el día de hoy va a ser especial porque no me encuentro solo. He logrado, después de muchas negociaciones complicadas y complejas, traer a su conductor favorito, @un Dionisio. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos de nuevo a El Baúl del Miedo. Y pues también bienvenido yo, ¿no?, a este programa otra vez. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, y cuéntanos, ¿cómo has estado? ¿Qué ha sido de ti en ese tiempo que no has estado en El Baúl del Miedo? Pues he hecho muchas cosas, ando un poco ocupado del trabajo, pero pues todo bien en general. Todo bien por ahí en casa. ¿Cómo vas con Hologarts? Pues ha sido muy interesante el proceso que he tenido con el dibujo, pero pues sí, como que a veces lo intento hacer, pero a veces tengo otras cosas que hacer, entonces pues buscar un balance, pero pues ya pronto estaré publicando cosas. Muy bien, antes de empezar con el tema que como les digo pues es la egiptología, tus redes sociales cuáles son, para que te vayan a seguir. Es @undionisio y Hologarts. Perfecto, pues el tema de hoy que te voy a compartir es muy interesante. Yo estoy seguro que pues de la cultura egipcia debes de saber algo. Yo sé que sabes bastante porque pues es algo que yo creo llama bastante la atención, por ejemplo del lado arquitectónico. Pero vamos a empezar un poco con esta historia que es bastante interesante de cómo se llega a descubrir, y es algo que me sonó muy interesante que me contabas antes de empezar, que era como si fuera, ¿cómo me decías? Un cómic, que las paredes eran cómics. Las paredes de Egipto, pues bueno, de los templos eran unos cómics gigantes. Y aquí el meollo del asunto es que en un principio estos cómics pues había muchísimos, ¿no? Pero de alguna manera eran ilegibles debido a que no se contaba con las herramientas lingüísticas para poder traducir correctamente estos símbolos que son llamados precisamente los jeroglíficos, que se traduce a los grabados sagrados. Hablando de del origen primigenio de este idioma, era el hieroglíficos, que como les digo son los grabados sagrados y se supone que estaban cuidados por Tot, que como sabemos es uno de los dioses más importantes.
Por ejemplo, pues sabemos que Thoth era el dios del conocimiento, entonces pues por eso como que se le encargó custodiar toda esta cuestión del lenguaje. Pero, ¿cuál es tu perspectiva antes de que empecemos a seguir dando más datos de todo esto, Ab? Pues a mí en lo particular me llama mucho la atención la cultura egipcia, desde pues justo no su arquitectura, que al final es de un tipo funeraria, pero lo mejor es que pues no sé, llegan a ser este espacio en el que se pierde el sentido de la escala, a la escala humana con realmente la escala de las pirámides y los templos. Y pues se me hacen espacios muy interesantes a esto que te decía, que las paredes pues llegan a contar historias. Por ejemplo, los obeliscos, la figura de los obeliscos, pues se tomó en gran parte precisamente de Egipto, ¿no? ¿Cómo se hace o qué contiene para hacer uno de estos, un obelisco, arquitectónicamente hablando? Pues al final son bloques de cantera o de algún tipo de piedra que van formando un prisma triangular, ¿no? Con sus 4 bases y su pirámide en la punta. Pues perfecto, Miap. Después de que nos diste ya este panorama de cómo es que ves esta cuestión de Egipto, pues sigamos adentrándonos en esta parte histórica y empezamos con el padre de la historia, que es Herodoto, que en su libro segundo hace una descripción de cómo era la vida en Egipto, de cómo era la cuestión de la religión, incluso las costumbres y toda esta parte, porque se dice que a mediados del siglo V antes de Cristo pues hace un viaje en el que puede conocer todas estas cuestiones de la cultura y es de las primeras personas que mencionan ya de manera pues escrita toda una descripción de este lugar que era Egipto, porque como te digo, hasta la cuestión de la piedra Rosetta pues era muy complejo poder conocer acerca de la historia precisamente de la cultura egipcia, porque pues estaban todos los monumentos, estaban las pirámides y todas estas grandes construcciones arquitectónicas, pero pues realmente no sabíamos qué era lo que estaba escrito, ¿no? O sea, no se sabía quizás para qué eran y precisamente tuvieron que pasar muchísimos años en la historia para que se pudiera descubrir. Entonces digamos que los primeros registros que tuvimos de la cultura egipcia pues provienen de muchos de los grandes pensadores. El caso que para que ustedes puedan acudir a leerlo si gustan leerlo, pues es el libro segundo de Heródoto, que como les comento habla de este viaje que hizo a mediados del siglo V antes de Cristo. En este libro es interesante porque habla mucho y invita a que tú reflexiones, o sea, no tanto que te quedes con la idea que él tiene de su viaje, sino que invita a las personas, a los lectores, que pues reflexionen de todo de lo que les comenté que habló, ¿no? De los dioses, la vida cotidiana, costumbre, religión, etcétera. Posteriormente también está Estrabón, que fue otro gran pensador que su obra quizás no fue tan conocida porque hay una gran controversia porque se dice que realmente no estuvo en Egipto, que quizás no es información mala, pero él lo que pasó es que tenía acceso a mucho conocimiento, precisamente veía que en esos tiempos como que se llegó incluso a comparar la Alejandría, que posteriormente vamos a hablar históricamente de en qué momento fue, pero llegó un punto en que Egipto, en específico la ciudad de Alejandría, pues llegó a ser como compararla, como una capital del mundo, por así decirlo, ¿no? O sea, tenía realmente un peso incluso educativo muy interesante y muchos de las personas o los grandes pensadores de esos tiempos pues acudían a Egipto para obtener conocimiento. Entonces, como les comento, está el libro de Estrabón, que como les digo es un libro pues básicamente de geografía. Él no se mete tanto, solo describe y es por eso que como que se piensa que nunca estuvo ahí. Otro que podría recomendarles es de Diodoro, que igual es uno de los grandes pensadores. Y la otra fuente que tuvimos de los primeros siglos pues es la Biblia precisamente, donde sabemos que en varios momentos varios personajes trascendentales de la Biblia como Jesucristo, Moisés, etcétera, pues estuvieron en algún punto en Egipto, ¿no? Entonces, hasta estos siglos, que precisamente fueron los primeros, entre los antes de Cristo y los primeros después de Cristo, pues se empieza a dar este conocimiento. Después llega el siglo III, tras la muerte de Alejandro Magno, que como sabemos pues fue un gran conquistador.
es como te digo que ya fue este tiempo en el que se consideró Alejandría como este faro, ¿no? Esta capital del mundo. Pero pasa algo muy curioso, que a finales de este siglo IV, posterior a la muerte de Alejandro Magno, se pierde la escritura jeroglífica porque pues precisamente la última escritura jeroglífica, y aquí lo tengo escrito, fue el templo de Isis, la última inscripción que se encontró. Esta data del 394 antes de Cristo, y como les digo, pues fue la última escritura que se encontró. Posteriormente está la definición que les comento, que es el hieroglíficos, que son los grabados sagrados, que sería como el origen primigenio o que sería el concepto primero. Y de ahí se fueron desenvolviendo otros tipos de escritura dentro de los mismos jeroglíficos, que era la hierática, que era como la cursiva de los jeroglíficos, que era como la que se derivaba más de este primer idioma del hieroglíficos, y estaba el demótico, que se consideraba como la escritura del pueblo, era una escritura menos compleja. Esto es importante que se acuerden, y tú también, App, porque posteriormente pues va a tener mucha importancia dentro de la historia. Llega el cristianismo y fue que se pierden todos estos datos, incluso Justiniano manda a cerrarlos, y fue ahí como que se dio como un apagón, por así decirlo, de información egipcia. Y vamos como a esta primera parte, a este primer cierre de cómo fue que hemos ido descubriendo esto. ¿Qué te parece, App? Se me hace muy interesante cómo, pues justo esta parte que al final sí se volvió una escritura, porque más allá de escribir, como lo hemos estado viendo, es una escritura como más de sellos, ¿no? Como, de símbolos. Ajá, claro, no tienes que hacer una letra perfecta como para que alguien más te entienda, sino es que ya hay una figura predeterminada, se podría decir, para ciertos sonidos o ciertas letras, ¿no? Porque igual como dices, es muy complejo saber pues sobre otras culturas más que a través de grandes pensadores que vieron cómo era y pues trataron de interpretar lo que estaba sucediendo. Pero pues sí, es bastante interesante cómo se fue desarrollando este tipo de escritura. Sí, creo que hasta es complejo porque imagínate, ¿no? Si de Egipto fue complicado en su momento pues llegar a conocer todas estas cuestiones, imagina que en algún momento todas las cuestiones que no conocemos, por ejemplo de nuestro país, ¿no? De México, todos esos códices que fueron destruidos y que pues realmente ya nunca supimos qué contenían, ¿no? Claro, y aparte cómo son pues al final es muy parecido que son lenguajes simbólicos, ¿no? Simbólicos o gráficos, pero a un punto. ¿Cómo podríamos decir esto? Esto es, bueno, no sería abstracción, al final sería figurativo, ¿no? Es una figura que tiene ciertos sonidos, Es que hasta eso era interesante porque posteriormente iba a mencionar como una opinión dentro, como te digo, pues fue complejo, ¿no? Cómo fueron de alguna manera descifrando el lenguaje de los dioses, por así decirlo, porque como les comento, pues no había como que hayan dejado un abecedario, ¿no? Algún código para poder transcribirlo. En esencia, los primeros jeroglíficos eran casi de una casta sagrada, ¿no? O sea, no era como que se le enseñaran a todas las personas, eran precisamente los sacerdotes de los templos a quienes se les enseñaba este tipo de escritura, porque era una escritura sagrada para la cultura egipcia. E incluso, como dato curioso, si van a buscar la última inscripción que les dije, la del templo de Isis, es gracioso que de alguna manera los jeroglíficos que están ahí marcados, que como les digo, pues fueron los últimos que se hicieron en el tiempo, hasta donde se sabe hoy, parecían como dibujados por un niño, que era como lo comentas tú. O sea, realmente está el símbolo, no importa quizás tanto o sea, sí importa cómo lo representes gráficamente, pero vaya, o sea, no lo vas a hacer un círculo perfecto, ¿no? Claro, o como, no sé, una O, ¿no? Por ejemplo. Aquí entonces, no hay pues sí es curioso. Y sí, aparte, pues, ¿cómo lo interpretas al grado de poder, no sé, redactar textos cotidianos? Porque al final, pues, comunicaban un mensaje, ¿no? Y a lo mejor está también muy relacionado la imagen con el subconsciente colectivo que hace pues ciertos símbolos. Al final de cuentas se puede decir que podemos hablar directamente como símbolos a través de las paredes, ¿no? Porque ni el papel era tanto así.
El Sí. tipo de escritura me imagino que también se dividía en qué estaba aplicado. Sí, como dices, sí tenía una carga simbólica bastante porque, por ejemplo, el símbolo de Ra es el sol. Y ya ves que era el dios del sol, entonces sí, de alguna manera entraba ya esa proposición que posteriormente pues es Champollion el que dicta y se da cuenta que sí, en muchos casos, digo, muchos casos, pero no en todos, los ideogramas representan lo que son, que es lo que comentas tú, ¿no? O sea, no había que irse tan volado, sino que literalmente hacer un lenguaje simbólico, pues nos daba muchas más herramientas para poder interpretarlo. Sí, hasta eso no podemos saber, pero sí tenía como ciertas reglas gramaticales o esa parte, ¿no? Si ya podía ser más escrito pues sí, en un uso más cotidiano y no en un templo, por ejemplo. Y ve aquí ahora sí que para que igual la audiencia entienda como de qué parte estamos hablando en esta gran diferencia, es que otro de los grandes libros que, por ejemplo, ustedes igual lo pueden buscar, imagino que quizás debe existir alguna traducción ya al inglés o quizás al español, fue de Orapolo y se llama Hieroglífica. Y en él descubre que los cristianos coptos, que fueron precisamente estos primeros cristianos que fueron descendientes de aquellos que estuvieron, como lo comentamos hace rato, ¿no? Pues en la Biblia hay muchas menciones de varios personajes importantes que en su tiempo pasaron por Egipto o se establecieron cerca de. Entonces, pues estos cristianos primigenios, por llamarlo de alguna manera, pues tenían conocimiento de algunos de estos símbolos y es como este religioso que, como les digo, es Orapolo, empieza como a relacionar ahora sí que empieza a descifrar el rompecabezas, ¿no? Y encontró en ese origen casi, o sea, ahora sí que ellos estaban periódicamente muy cerca de esa pérdida de los jeroglíficos y empezó como a descifrar este rompecabezas. Y posteriormente el aporte que él hizo ayudó a que muchos años después, porque realmente les digo no fue nada sencillo. Ahorita todavía estamos antes del siglo X, imagínense, y antes del siglo X todavía no había no estábamos ni a años luz de poder saber qué significaban. Entonces les quiero dar este ejemplo igual para que entiendan, ¿no? La traducción de Orapolo, que era como les digo, el que de alguna manera tenía este origen en su cristiano primigenio, se las voy a leer tal cual. La traducción de él sería: Osiris es el creador de la fertilidad y toda la vegetación, y su fuerza engendradora es traída por el sagrado Mofta del cielo a su reino. Esta traducción sería una traducción errónea del término autocrator. Posteriormente, Champollion, todo lo que acaban de escuchar, Champollion lo definió en una palabra: monarca. Entonces, pues sí cambió bastante dentro de los años cómo pudimos entenderlo, porque realmente era algo sencillo, ¿no? Y realmente vemos que la primera traducción que se hizo, pues, como que ni siquiera, sabiendo ya la traducción real que solo es monarca, como que siento yo que ya sería demasiado grande la primera, ¿no? ¿Qué opinas tú de esta cuestión que te digo, estos ejemplos que te acabo de compartir? Sí, suena un poco como, pues no sé, es demasiado texto como para resumir algo, pero al final de cuentas, ¿en dónde estaba plasmado? Como, sí, por ejemplo, este mensaje, ¿dónde lo encontró? Estaba plasmado igual en una inscripción, pero ahora sí que lo que hizo fue su intento de traducción con las herramientas que él brindó, que como te digo era como cristiano copto. Pero precisamente esa era la cosa, que estaba como sesgado de cierta forma a que se hizo demasiado grande, ¿no? O sea, para una definición que era muy, muy pequeña. Claro, pero justo eso, si viene de un lenguaje de imágenes, al final pues ocupas muchas imágenes para decir una cosa que pues se resume en una palabra muy pequeña, que al final ahora pues no sé, nuestro cerebro funciona más con textos o con letras más abstractas, ¿no? Ya no a un nivel de imágenes o simbólico tan complejo, que al final pues no sé, las letras pues al final son un símbolo y comienzan con un movimiento. Que igual era curioso que ya es posterior a que ya se descubre cómo traducirlo, empezaron a comparar los cartuchos, los franceses, que fueron de los que primera parte, Champollion precisamente vino como de esta ola, ¿no? de interés francés que hubo en toda esta cuestión histórica. Empezaron a comparar los cartuchos de las armas y encontraron, ya después de que se sabía qué significaba, que por ejemplo Ptolomeo, que fue igual un gran pensador de la historia, un gran
pues un gran personaje, ¿no? No solo un pensador, fue un personaje activo de la historia, la misma Cleopatra, que de alguna manera incluso lograban con los símbolos poder escribir los nombres, a pesar de que, como te digo, de alguna manera lo podría comparar con los kanjis, que pues sí, digamos que hay un símbolo, por ese símbolo, dependiendo del contexto, puede como significar varias cosas diferentes, ¿no? Claro. No era lo mismo a lo mejor como, no sé, Ramsés. ¿Estás de acuerdo que, como te digo, Ra, ese se escribe como el símbolo del sol, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que Ramsés sí tendría su propio... Se podría escribir su propio nombre y no se podría... O sea, no solo pondría Ra. O sea, sí existiría como la conjunción. Y aparte, cómo tiene un sentido de orientación, ¿no? Por ejemplo, yo podría usar cada símbolo como lo estoy haciendo, que al final eso es sorpresa para la portada del video, que se lean de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Porque justo como me comentaba hace rato, que el contexto tiene que ver pues bastante, ¿no? No es lo mismo un símbolo solito en la pared que 10 más, ¿no? Y si lo ocupáramos como palabras normales, pues al final estaría... Pues no sé, no sé si podría caber toda la oración en poco espacio, ¿no? Porque al final son muchas imágenes que yo las estoy usando como si fueran traducciones a letras de pues el alfabeto que conocemos. Exactamente. Pero ahora igual para que los queridos escuchas del baúl del miedo pues puedan obtener más información. Esto sí no quiero profundizar tanto, pero les voy a dejar dos teóricos más para que si les gusta pues vayan a buscarlos. Dhul Nun y Ibn Wasia, que fueron unos filólogos del siglo X, también hicieron grandes aportes para poder posteriormente descubrir, poder descifrar más bien este lenguaje. También Athanasius Kircher con el Alegipticae Anticae, que igual si lo pueden buscar pues fue uno de los más renombrantes, que como les digo pues fue precisamente el que dio esta gran pista de que la escritura copta tenía mucho en común con la lengua egipcia. La escritura copta pues es precisamente la que viene de este cristiano primigenio. Y después de todo este tipo, esto fue, digamos, nos quedamos en el siglo X. Hasta el día 19 de julio de 1799, en Rosetta, en el Delta Norte, en una fortaleza medieval que se había utilizado por precisamente los franceses, en el relleno de un muro se encontró una estela que cambiaría la historia de la humanidad. Sería la Revolución Francesa, como les comento, la que terminase por extender esta fiebre de Egipto por toda Europa, y convertido en el militar favorito de la República, Napoleón organizó y llevó a cabo pues una conquista de Egipto con la intención precisamente de interrumpir el lucrativo comercio que tenía Gran Bretaña en ese momento con el subcontinente indio. Además de los soldados, lo curioso de esta incursión de Napoleón es que en esta empresa se hizo acompañar de un nutrido y heterogéneo grupo de sabios, ingenieros, lingüistas, dibujantes, zoólogos, botánicos, y aquí era lo que les comentaba igual hace rato, que Egipto realmente fue considerado durante mucho tiempo pues una capital del conocimiento enorme, ¿no? Entonces Napoleón no solo iba por la cuestión económica o lo que pudiera conquistar, realmente él también iba a aprender lo que pudiera encontrar allá, ¿no? Entonces pues precisamente llegan, someten al país, y todas estas ruinas milenarias empezaron a escrutinarlas, a analizarlas, y a pesar de que pues como sabemos fracasaron en la parte de la conquista, de regreso a Francia publicaron un gran libro que estuvo repleto de datos e ilustraciones, que fue Descripción del Egypte o Descripción de Egipto, del año 1809 a 1829, que fueron los datos que se recogieron y que sirvió para que precisamente en este país, en el continente europeo, pues empezara a crecer esta grande pasión por Egipto. Y como les digo, fue curioso porque esto fue ya en 1700, regresamos al dato para decírselos bien, pues aquí está, no me tardó tanto. El 19 de julio de 1799, posteriormente hasta el año de 1800, precisamente igual aquí se los dejo bien escrito, hasta el año de 1803 fue que Champollion publica la primera traducción completa de la piedra de Rosetta. O sea, pasaron muchísimos años, no crean que se descubrió y luego pues se logró traducir. Pasaron muchos años y sobre todo sí fue muy importante este boom
que tuvo Egipto, esta egiptología precisamente. La egiptología ayudó muchísimo a que se pudieran desentrañar todos estos significados, el poder entender este lenguaje, porque pues como lo decíamos, ¿no? Egipto está lleno de grandes riquezas y de historia en sus muros, pero pues lamentablemente no había con qué descifrarla. Entonces, como un dato curioso antes de pasar con la historia de Champollion, durante los primeros años del siglo XIX sacar antigüedades de Egipto no era un delito, y quien encontraba piezas interesantes al realizar una excavación tenía permiso para quedárselas. Le daban un documento acreditativo para esa actividad, era el firmán, un decreto con el cual el sultán autorizaba al receptor a realizar excavaciones y quedarse con sus descubrimientos. Órales, qué interesante. Sí, eso lo encontré durante la investigación y sí, la neta dije, que está interesante. Por eso igual hubo muchos saqueadores de tumba, ¿no? Al final, si lo encontrabas, te lo quedabas. Sí, es una parte muy, muy curiosa. Igual, esto que les comento, si no mal recuerdo, lo vi en un documental del Libro de los Muertos. Y precisamente, no me acuerdo en este momento cuál era el egiptólogo que fue el que descubrió la tumba de Tutankamón. Posteriormente les traigo el dato en un ratito, pero este egiptólogo precisamente tuvo mucha controversia porque él sacaba muchas piezas de esta forma, ¿no? O sea, digamos que sí era permitido porque pues el país lo permitía, pero a las luces del mundo como que sí se veía como un saqueo, pues como lo veríamos nosotros, ¿no? Como mexicanos cuando vemos piezas arqueológicas de nuestra cultura en otros países, ¿no? Entonces pues igual es algo muy interesante. Antes de pasar con la historia ya de la piedra Rosetta, de la traducción de la piedra Rosetta, ¿qué piensas hasta ahora en el capítulo A? Pues se me hace bueno, me gusta mucho cómo se desarrolla todo esto, porque aparte es un proceso de cientos de años, ¿no? No ha sido como, pues en diciembre pasó esto y en agosto ya pasó otra cosa, ¿no? Sí, prácticamente empezamos antes de Cristo y ya vamos a llegar ahora al año de 1799, pero de nuevo, para empezar, damos un contexto de la piedra Rosetta, que es un fragmento de una antigua estela egipcia de granodiorita, inscrita con un decreto publicado en Memphis en el año 196 a.C. en nombre del faraón Ptolomeo. En este decreto lo interesante y lo importante es que aparecen 3 tipos de escrituras distintas. El texto superior, como les comento, era en la parte hieroglífica, en los jeroglíficos egipcios antiguos. En la parte intermedia estaba la escritura demótica, que como les comenté, pues era como la escritura del pueblo. Y en la parte inferior de estas dos se encontraba escrita en griego antiguo. Ahí ya teníamos las de ganar de cierta forma, porque pues el griego antiguo sí lo podían descifrar, porque sí había manera y ya se sabía, ¿no? De alguna manera cómo leerlo. Sí, se entendía al final de cuentas. Y se empezó a ayudar con todos, ahora sí que todos los autores que empezamos a ver y las pequeñas pistas que empezaron a aportar, pues empezaron a ayudar precisamente a un joven que, de hecho, cuando se descubrió precisamente la piedra de Rosetta, él era un niño. Y hasta que él crece, precisamente dentro de su... hablemos un poco de la vida de Champollion. Pues él siempre fue apoyado de alguna manera por su hermano, económicamente. Fue un joven que desde los 10 años se decía que ya sabía leer arameo, latín y griego antiguo. Entonces pues desde que era joven pues fue como relativamente un prodigio en esta parte lingüística. Y por este boom de la egiptología fue que se interesó en realizar esta traducción. Continuando con un poco de historia de esta piedra, la estela se talló en el periodo helenístico y se piensa que originalmente estuvo expuesta dentro de un templo. Como te digo, se encontró dentro del muro de un castillo que fue precisamente, de hecho, bombardeado. Uh-huh. Entonces bombardean el muro y al momento de querer reconstruir se encuentran esta estela. Pero originalmente se dice que estuvo dentro de un templo, posiblemente en las cercanas a Is, y se dice que se trasladó al final de la antigüedad o durante el sultanato mameluco de Egipto, y finalmente se usó como material de construcción en un fuerte cerca de la localidad de Rashid, que es este fuerte que les comento, en donde fue encontrado al final, en el delta del Nilo. Allí fue hallada el 15 de julio de 1799 por el capitán francés Pierre-François Bouchard durante la campaña francesa en Egipto, que como dijimos pues también fue muy importante para todos estos descubrimientos. Y debido a que este fue el primer texto plurilingüe, porque tenía 3 idiomas, antiguo descubierto en tiempos modernos,
pues esta piedra despertó el interés de todo el público a lo largo de no solo el continente europeo, ¿no? De todo el mundo, por su potencial para poder descifrar las que hasta este momento eran inteligibles, que era la escritura jeroglífica egipcia, y en consecuencia poder entender pues todas estas copias litográficas y de yeso que existían escritas en los templos. Entonces comenzaron a circular copias de la piedra de Rosetta entre los museos y todos los eruditos europeos que se dieron a la tarea, ¿no? Todo, imagínate, ¿no? Que tú fueras la persona que lograra traducir esto y llegaras a pasar a la historia. Claro. Entonces los británicos derrotan a los franceses en Egipto y la piedra fue transportada a Londres tras la firma de la capitulación de Alejandría en 1801 y sigue en Londres, en donde se ha expuesto al público desde 1802 en el Museo Británico, donde es la pieza más visitada. Hasta el año de 1803 es cuando se da la primera traducción completa de este texto, y en 1822 el egiptólogo francés Jean-François Champollion anunció en París el descifrado de los textos jeroglíficos egipcios, pero incluso los lingüistas tardarían todavía un tiempo después en leer con seguridad otras inscripciones y textos del antiguo Egipto. Los principales avances de esta decodificación pues fueron el reconocimiento de que la estela ofrecía las tres versiones del mismo texto, o sea, se pudieron cerciorar de que sí dijera lo mismo en los tres lenguajes, y que el texto demótico usaba caracteres fonéticos para escribir nombres extranjeros, como era precisamente Ptolomeo, que como sabemos no era un nombre egipcio, era un nombre griego, y que el texto jeroglífico también lo hace así y tiene similitudes generales con el demótico, que fue lo que te comenté también de Cleopatra, ¿no? Que también para los nombres de sus gobernantes pues podían como usar estos, pues sí, ¿no? Como jugar de cierta manera con sus símbolos para poder escribirlo. Claro, o hasta los agregaban a ellos, ¿no? Porque pues ya pasar gráficamente, igual para los que no hayan visto cómo son las tumbas egipcias o todo eso de los templos, pues son paredes gigantes con imágenes que están talladas en la pared. Ya tan solo el hecho de tallar un cerro y volverlo un lugar para que sea como una tumba, pues todo pues podías pasar a la historia, ¿no? Al final de cuentas, que tu historia se contara en esas paredes y con un sistema de escritura tan complejo a la vez. Así es, y así es como hemos llegado precisamente a llegar a esta parte de la historia en que se comentó que los dioses volvieron a hablar. Precisamente esta traducción ayudó a que se pudieran descubrir muchísimas cosas, muchísimos descubrimientos que se dieron posteriormente, porque pues ya no solo podíamos encontrar qué era lo que veíamos gráficamente en los templos, ¿no? Realmente ya podíamos ahondar en todo este conocimiento traído de Egipto. Pero ahora, después de llegamos al final de esta historia de la piedra de Rosetta, díganme si les gustaría, qué otro tema precisamente les gustaría que les trajera relacionado con Egipto. El día de hoy quise hablar en específico más de esta cuestión de la egiptología, porque pues se me hace interesante para empezar a entender lo que posteriormente podríamos hablar, ¿no? Para que cuando hagamos un episodio en específico, quizás de dioses egipcios, por ejemplo, pues ya podamos entender de cierta forma cómo es que se dio en el tiempo estos descubrimientos, ¿no? Porque como dices tú, no fue como algo que se dio de un día para otro. Entonces sí, para poder entender después, pues pueden venir las personas a este capítulo y van a poder entender un poco de cómo es que la egiptología y cómo se dio este boom, sobre todo porque es un boom que vimos y seguimos viendo, ¿no? Hasta las películas, que quizás ahora ya no son tan de moda, ¿no? Como antes, que sí era más las películas de la momia. Yo creo que pues ya tiene bastante, ¿no? Que no sale una película de la momia. ¿No te acuerdas? No, eso creo que sí. Salió una después de la de que van al Tíbet o algo así. Ajá. Pero pues justo ya cada vez se va perdiendo el feeling, ¿no? Como pues las primeras de la momia, que sí reencarnaba por abrir, y lo que mencionas, ¿no? De que los saqueadores de tumba iban a Egipto y pues desataban esas maldiciones también. ¿Qué preconcepciones tenías tú de Egipto antes de conocer más cuestiones del lenguaje? O del lenguaje más bien, no de Egipto, sino del lenguaje. ¿Cómo? Ajá, ¿qué pensabas antes de los símbolos de este lenguaje jeroglífico? Antes de conocer pues toda esta historia que contamos hoy. Pues justo esa parte de que sean imágenes que están contando historias. Al final de cuentas,
pues no sé, como dibujante o que me gusta dibujar, pues es común hacer ciertas formas que tengan como un sentido para ti, ¿no? Ya sea hasta tus firmas y cosas así. Se me hace muy interesante como, pues es algo que aprende la mente a hacer, ¿no? Como pues organizar todos en símbolos y las cosas que significan para ti algo tienen un sentido pues gráfico, ¿no? Y ese gráfico lo puedes plasmar, no sé, en la ciudad, ¿no? Que las personas que grafitean sus firmas o esas cosas. Sí, de alguna manera es una representación simbólica. Ajá, ¿no? se vuelve una representación simbólica y a este punto viene pues que desde un lenguaje no venía. Igual como decías de los códices, hay que, pues al final se investiga cómo significan las cosas, pero lleva un sentido gráfico. Como pues hasta ahora también es el alfabeto que ahora tenemos. Perfecto, y a ti posteriormente, pues como sabemos es un capítulo especial en el que podemos contar con tu presencia, pero pues tú vas a ser el primero en sugerir un próximo capítulo acerca de esta cuestión de Egipto. ¿Qué tema te gustaría conocer después? Pues igual estaría interesante que la audiencia conociera más sobre, pues no sé, las momias, ¿no? Y todo lo que ha conllevado que pues se hagan las películas y eso, ¿no? Sí, pudiera ser muy muy interesante. Y hablando de películas, vamos ya con esta pues segunda parte y final del episodio. ¿Qué películas de terror has visto recientemente? Ya tiene bastante, pues casi 2 años, no sé. ¿No te acuerdas cuál fue el último episodio que saliste? En lo que me comentas, yo lo busco si quieres, coméntame tus películas y ahorita te digo exactamente cuál fue el último episodio en donde saliste. Según yo tiene como por ahí de 1 año, pero no estoy muy seguro. Pues vi la última que sacó Ari Aster, la de Beau tiene miedo, Beau is Afraid, y que he tenido ganas de ver una que está en Amazon Prime que se llama Vivarium, que pues se ve, es de una pareja que llega como un fraccionamiento y empieza a vivir ahí, pero le empiezan a suceder cosas extrañas. Y pues no la he visto, pero creo que es la próxima película que veré. Ya después les estaré contando cómo está. ¿No has tenido ninguna anécdota paranormal en este último año? No, hasta eso no, fíjate que no. No soy muy sensible a esas cosas, pero pues ahí la llevo leve. Sí, también. Pues no, sí creo que no me pasan ese tipo de cosas. ¿O de algún conocido cercano que te haya contado últimamente? No, hasta eso fíjate que puede ser un buen tema de conversación, preguntar a las personas si les han pasado cosas paranormales. Muy bien, estaría muy interesante, mi buena. Pero quiero continuar con este episodio diciéndoles que es muy importante que vayan a suscribirse a todas las plataformas. Recuerden que estamos en YouTube como El Baúl del Miedo, Investigación Paranormal, en Facebook como El Baúl del Miedo y en Instagram como @El Baúl del Miedo oficial, además de todas las plataformas de podcast como El Baúl del Miedo. Y quiero concluir este programa otro ratito haciendo, no sé, quería traer a la memoria pues todos esos viejos tiempos del baúl. Así que aprovechando que está aquí @undionisio, pues vamos a hacer, no sé, quisiera compartir, yo ahorita si quieres vamos a hablar los dos, compartir cómo fue esa experiencia de cómo surge el baúl del miedo, porque tú estuviste, no me acuerdo si estuviste en el primer episodio, me acuerdo que estuvo Lalo, estuvo creo que César, pero pues de cualquier manera estuviste en bastantes episodios y precisamente en este principio del baúl, ¿no? Para ti, desde adentro, ¿cómo fue que surge el baúl? Pues igual creo que fue como vamos a ver qué onda, qué sucede. Y realmente fue muy, muy temprano en la época en la que los podcasts estaban pues en auge, ¿no? Ahorita ya creo que ya hay bastantes podcasts, pero realmente pues el generar contenido, que yo creo que antes de que iniciara el Baúl del Miedo ya escuchábamos La Mano Peluda metidos en el carro saliendo de la escuela. Y pues todo ese viaje de poder escuchar las historias de terror narradas por otras personas que las han vivido, ¿no? Y al final pueden contártelo de una manera tan vívida como lo sintieron. Y se me hace muy interesante y también muy valioso porque se recopilan historias de muchas partes al final del país. No sé si ya tengas historias de otros países,
Sí, pues ya ves que creo que, no me acuerdo, según yo sí ya tiene rato, ¿no? Que no sé si te tocó de una chica colombiana que nos mandó una anécdota de, me parece que era, ya no me acuerdo, por ahí la he de tener, pero era como de que había encontrado un libro como de brujería, una cuestión así, de una chica argentina también nos mandó alguna vez una anécdota. Creo que sí, Pero la chica sí. colombiana, sí, me acuerdo. Sí, porque esa fue de los primeros episodios especiales de anécdotas paranormales. Para ti, ¿cómo surgieron? Porque pues yo tengo mi versión, ¿no? Porque pues yo me salió, pero tú, ¿cómo fuiste viendo estos diferentes temas que se abordaron? Porque también yo siento que lo interesante, y precisamente por eso como que quise retomar este tema, por ejemplo, de la egiptología, porque yo siento que en un principio era muy interesante los temas que se tocaban de cierta forma, ¿no? Sí, y aparte se buscaba eso, como un equilibrio entre las historias paranormales y también darle contenido para poder aprender o nosotros dialogar y tener temas interesantes para seguir aprendiendo. Al final, pues no sé, cómo lleves las cosas que aprendes, pero creo que un poquito de lo que vamos aprendiendo en el contenido que consumimos también nos lleva a aplicarlo en la vida, pero pues a una escala, pues no sé, no es como las matemáticas, pero también es muy interesante saber que en la casa de la esquina ha habido personas que han tenido historias paranormales, ¿no? Sí, incluso las cuestiones históricas, por ejemplo, a veces ya ves que hablábamos de los juicios de Salem, por ejemplo, me acuerdo de aquellos viejos temas, llegamos a hablar de toda esta cuestión de las brujas. ¿Y cuál fue tu episodio favorito? ¿Cuál ha sido tu episodio favorito? A ver, tu top 3 episodios favoritos del Baúl del Miedo, si quieres de la vieja época contigo, de la época que definiría la época de las ilustraciones, porque pues quizás ya no estabas, pero luego mandabas ilustraciones, y la post época que no sé si hayas visto episodios o quizás ya no veas los episodios. Sí, a veces entro en los en vivos en la noche, pero ya no me quedo tanto tiempo. Y tengo que trabajar en estrenándose en el YouTube. Pero por ejemplo, de la vieja época, mi favorito era el especial de Navidad, que se hizo, no me acuerdo si estaba Tony y el buen Peso Broker, y creo que Lalo, ¿no? También estaba. Ajá. Estaba en esos días. Esos días era muy chistoso porque aparte llegábamos a caer en las historias de aliens. Entonces siempre ha habido como algo, no, de que yo vi esta cosa en el cielo, no, pues yo también he visto este tipo de cosas. Y pues también se retoma como con las brujas en los cerros y las bolas de fuego. Y era muy interesante esa parte de... Y no me acuerdo si esa vez llegaron varias personas, ¿no? O sea, no varias personas, sino que llegaron en diferentes tiempos, ¿no? Como que empezamos 2 y éramos al final varios. Sí, ya contando historias paranormales y estaba chida esa. Porque no me acuerdo yo bien, pero fue la vez que llegó Pedro. También, sí, con su compita. Sí, fue de los interesantes. ¿Y de la época de las ilustraciones? O sea, un episodio en el que quizás ya no estuviste, pero pues tú hiciste la portada, ¿no? O sea, supiste de qué se trató. Sí, claro. Es que igual ahí en las ilustraciones es muy interesante, pues cómo fue llevando los temas, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que empezamos con uno del tarot y pues ese estaba muy chido ese episodio. Igual fue como cuando empezaba yo a dibujar. Igual el de historias de carretera creo que está muy chido ese episodio, me gustó. Y de la nueva época sí no he escuchado muchos. La verdad igual me he desconectado y aquí su anfitrión luego dice que sube el video, pero lo sube ya más tarde. Y estoy dormido. Ajá, pero pues sí voy a escuchar los nuevos episodios porque igual creo que está haciendo muy buen contenido con Stan y van a empezar a hacer cosas muy chidas más adelante. No, y aparte sí ha sido complejo porque pues ya ves que antes este episodio precisamente fue hecho como a la antigua, ¿no? Porque pues realmente ustedes no van a ver un video de lo que fue el episodio, ¿no? Realmente lo que queremos es que se enfoquen pues precisamente en el diálogo, en la conversación, para que ustedes puedan entretenerse, incluso pues ya tuvimos casi 40 minutos de conocimiento y ahora pues un ratito de historia, pero del canal, porque pues precisamente esperemos, o sea, muy pronto va a haber una colaboración interesante que en algún momento, yo no voy a decir ahorita, solo les diré que va a ser en otro estado, pues no les voy a decir cuándo, pero en algún momento la van a poder ver. Pero pues precisamente llegamos casi al episodio 70, este es el episodio 69 y se me hizo interesante el poder volver a este origen, ¿no? El poder volver a
a cómo se hacían los episodios antes. Y precisamente hablando de eso, para ti, ¿cómo era la experiencia de grabar un episodio antes? O sea, de los primeros episodios, ¿cómo consideras? Porque yo siento que sí era... Como que sí todos se grababan casi de la misma forma, ¿no? Sí, hasta eso era más natural, como el no tener un espacio preparado, sino era como sacar el micrófono y poner a platicar, ¿no? Hacer el Sí, guión. porque ahora ya ves que hasta con cámara, o sea, lo bueno de ahorita es que pues no se ocupó cámara, pero ya ven que ahora pues, ya es casi de a fuerzas, que realmente, originalmente pues tú sabes que un podcast es audio, ¿no? Pero pues Claro. ahora es casi necesario que lo hagas en video. Sí, y aparte pues no sé, como el objetivo del podcast pues también es entretenerse mientras no tienes la necesidad de estar frente a la pantalla, ¿no? Sí, sí, que puedes dejar así como tu escuchando, celular, tu lap, algo así. Sí, hasta también como de ambiente, ¿no? Escuchar a dos personas hablar es bastante relajante también porque pues vas en el tráfico, todo está tenso y pues está muy chido. Igual pues también agradecer a la gente que comparte, que comenta y que manda anécdotas, porque tienes, no sé, algún número de anécdotas paranormales que te hayan mandado ya. Ay, es que la última vez que hice cuentas ya eran casi 100. Órale, sí, pues sí. Entonces sí, ya son bastantes. De hecho, igual espero a ver si en diciembre o principios del próximo año sacar ya el libro, porque ya lo estaba empezando a escribir con las mejores, no sé si meter 6 o 7 de las mejores historias que han llegado, porque pues es lo interesante, ¿no? También que a lo largo de los años pues han llegado bastantes historias y hay historias muy buenas, hay historias en las que quizás pues pudo haber más cercanía, ¿no? Que historias que fueron relativamente cercanas o historias que simplemente son difíciles de creer de alguna forma. Entonces pues sí da para un libro, por así decirlo. Pero volviendo a la pregunta, para ti, ¿cómo era este ritual? ¿Cómo era grabar un episodio del Baúl del Miedo? Pues sí, creo que igual fue muy interesante que empezó que como 2 años antes de la pandemia. Ajá, fue 2019. Entonces nuestra rutina se... Bueno, no, fue el año antes, ¿no? Porque 2018, pandemia fue en 2020, ¿no? Bueno, principios del 19. Sí, punto que un año antes. O sea, la cosa es que 2020. fue antes de que se hiciera como popular, ¿no? Porque en ese tiempo yo me acuerdo que aparte de La Mano Peluda ya existía el podcast de Alex Fernández, ¿no? Porque yo me acuerdo que ese igual te lo ponía antes de que... O Creo fue que sí. después. No, de eso sí no me acuerdo. Pero sí, era muy chido como acoplar la rutina para poder grabar el podcast. Y al final a veces eran 30 a 40 minutos al principio, pero ya después se volvió podcast de 1 hora, un poquito más. Y pues era interesante pues prepararnos, poner a platicarnos. Creo que el hacer el guión era muy enriquecedor, porque ahí nosotros como conductores pues aprendíamos más sobre el tema y al final si nos interesaba pues seguíamos indagando, ¿no? Y generábamos conocimiento con otras cosas. Y por otra parte igual te iba a comentar, ¿cuál ha sido tu invitado favorito del Baúl del Miedo? Yo creo que Pablo Díaz es un gran... Es un gran personaje dentro del universo del Baúl del Miedo. del Baúl del Miedo. Esperemos que... No, de hecho, si no mal recuerdo, ya hubo una segunda parte con Pablo Díaz. Sí, creo que En la que habló de precisamente, pues fue el tema más importante. Bueno, no más importante, más interesante que fue el de la reencarnación. Y como sabemos, pues Pablo tuvo precisamente como esta terapia, ¿no? De poder hacer regresiones. Y ya hubo un segundo episodio en el que pues volvió a platicar porque obviamente sí había mucha gente que me preguntaba y hasta la fecha, ¿no? Pues con qué terapeuta había ido, porque pues como les comento todas estas cuestiones de, por ejemplo, en ese caso de las regresiones, pues no puedes ir como con cualquier persona, ¿no? Realmente el tema de la salud mental o de todo este tipo de terapias yo creo que debe ser con un profesional, no con cualquier persona. Claro. Sí, pero pues eran episodios bastante interesantes. Y posteriormente, ¿qué te gustaría? Más bien no, la pregunta que te quería hacer era ¿cómo era Abel en ese momento y cómo es Abel ahora? Porque es muy interesante, ¿no? De cierta forma, como dices tú, ahora sí que en 2019, no recuerdo si fue a finales o a principios, pero fue en 2019 que se sube el primer episodio, porque en un principio, si no mal recuerdo, de hecho el primer video del canal de YouTube es el piloto del Baúl del Miedo, así se llama, episodio piloto del Baúl del Miedo. Posteriormente hice como 3 o 4 videos de los de videos, ahora sí que de investigación, ¿no? De Sí. YouTube.
Porque igual eso es interesante, como el podcast o el canal se ha dividido en los videos de investigación que igual fueron mejorando bastante bien a través de los años. Sí, incluso ya ves que en algún momento, o sea, no me acuerdo en qué capítulo, ¿no? Pero decíamos que ya ves que siempre se quiso hacer ya las investigaciones, pues de campo, ¿no? En ir a los lugares y pues ya hay, por ejemplo, algunas investigaciones arqueológicas que yo creo que han sido de las cosas importantes que se cumplieron, ¿no? Porque pues sí era de las cosas que más se deseaba, incluso la última fue la de la leyenda de la Victoria de los Vientos, que fue aquí precisamente en la ciudad de Pachuca. Claro que sí. Muy interesante igual las leyendas que han salido de Pachuca. Hay hasta videos en YouTube que pues sí se nota que es muy real lo que pasó en el video que sucede aquí en la casa de Pachuca. Esa anécdota también me gustó un buen como la encontramos en el YouTube. Ah, esa sí fue, ya me acordé de cuál, pero esa sí fue muy buena. Sí, la neta sí. O sea, igual está denso que sea en Pachuca, pero está locochón lo que pasó en ese video. Ya después compartes el link con la audiencia. Sí, es lo que te iba a decir, a ver si lo encuentro, porque si no mal recuerdo ese video era de Hernán Almaguer, que por cierto alguna vez le mandé mensaje, ahí si lo ves, pues chécalo, ¿no, brother? Para ver si colaboramos en algún momento. Pero en ese video se supone que era una persona que vivía aquí en el municipio de Pachuca y al parecer estaba como en un tipo, ¿qué será? Hotel, hostal o como casa de estudiantes, ¿no? Como un Airbnb, Ajá, como una especie de Airbnb. A lo mejor no era Airbnb porque en esos tiempos pues quizás todavía no existían tal cual. Sí, pero pues alguien que te renta su casa, ¿no? Pero sí, estaba muy aterrador cómo salían todos estos fenómenos paranormales. Y, a ver, una tradición que es la de recomendar películas. Ya nos dijiste cuáles fueron las últimas que viste, cuál le recomiendas a la audiencia. Quizás no de las últimas que viste, pero alguna que quieras recomendar. Fíjate que últimamente no he visto películas. Sí, hasta quizás, puede que no sea de terror, una película, salgamos del canon y recomiendo una película que quieras, la que sea. He estado viendo últimamente cuando he podido las de detective del bigotote. ¿Sherlock Holmes? No, es Mr. Magoo. No sé. No, es uno que resuelve casos así. Hay uno que resolvió en Egipto justamente, está en Star Plus. Pero se llama, creo que Asesinato en el Nilo y luego es Asesinato no sé dónde y así. En París. Pero, justo resuelve quién es el asesino y así. Se me hacen muy interesantes esas películas. Y últimamente las he estado viendo. La verdad sí las recomendaría porque están, pues no sé, para palomear y acá, relax, chill. Perfecto, muy bien, Miap. ¿Alguna otra recomendación de alguna serie? Y sobre todo para la gente que te extraña, que dice, ¿dónde había estado @ Dionisio todo este tiempo? Pues Los Simpsons, siempre vean Los Simpsons. ¿Qué capítulo recomiendas de Los Simpsons? ¿Cuál es tu capítulo favorito de Los Simpsons? Pues puede ser la casita del horror, que sea, no sé, como la 12 o la 15, la antes están bien chidas. Muy bien, ¿alguna musiquilla que quieras recomendar a la banda del Baúl del Miedo? Esa sí me la pones difícil, no lo había pensado. O incluso a compañeros artistas que quieras recomendar, aprovechando pues el foro del Baúl. Sí, son demasiadas preguntas. Y se está sofocando a nuestro querido @ Dionisio, pero yo sé que puede lograrlo. Por ejemplo, recordar a Tony, a María Antonieta, nuestra querida amiga. Claro. De hecho, Tony estuvo una vez en el podcast. ¿A poco sí? Sí, creo que sí, o todavía no. No, todavía no, creo que no. La invitación está abierta para que cuando quieras y puedas, Tony, puedas acompañarnos aquí en el Baúl del Miedo. Quizás así podamos convencer al @ Dionisio para que venga en un segundo capítulo. Claro, no sabemos cuándo, pero posiblemente. Más seguido, eso sí. Muy bien. Pero me escucharán más seguido. Sí, porque uno de los requisitos de los capítulos con @ Dionisio es que quiere que se enfoquen precisamente en esta cuestión del audio, ¿no? Para que sea más introspectivo de cierta forma, que no se enfoquen en la parte visual, ¿no? ¿Por qué te gustan más así? Compártenos. Creo que es más fluido una charla que justo tener la cámara enfrente y pues todo lo que conlleva, ¿no? La edición y todo eso. Entonces es más ameno una plática en el micrófono. O sea, por ejemplo, ¿sientes tú que es más libre hablar? O sea, porque
prácticamente sería casi lo mismo, ¿no? Punto que la única diferencia es que tendríamos una cámara. ¿Consideras tú que es más liberador hablar sin cámaras? ¿O cuál es esta diferencia? Porque te digo, yo igual, o sea, digo, lo hago porque lo tengo que hacer, ¿no? O sea, realmente para mí sería más sencillo igual grabarlos así todos y ya, como dices tú, ¿no? La cuestión de la edición, pues sí, a veces es más complicado porque, por ejemplo, aquí me equivoco y pues ya nada más edito el audio y no se nota tanto, ¿no? Pero en el video tengo que checar que no se desfase tanto la imagen, ¿no? O sea, claro, que por ejemplo, o sea, se nota más un error en imagen que en audio de cierta forma. Sí, yo creo que por eso y más me gusta más el formato original del podcast. Porque igual se parece a la radio. Y eso está chido. Entonces, ¿qué palabras nos dejas antes de irnos para el auditorio del Baúl del Miedo? ¿Qué les quieres decir a todos aquellos podcast escuchas que a lo largo de casi 4 o 5 años han estado escuchando este programa? Pues que siempre es bonito aprender nuevas cosas y pues la verdad también como te decía hace rato, no preguntar las historias paranormales son buenos temas de conversación que aparte como pues nos dan esa sensación de pertenencia al lugar, ¿no? De saber qué cosas igual extrañas suceden en tu ciudad, en la localidad en la que vives. Y que pues siempre hay que pues, echarle muy bien, échenle ganas, chavos, a la vida. Ustedes pueden. Sí. No, eso no, pero al final siempre mirar para adelante y pues seguir aprendiendo. Creo que eso es muy valioso para dejarle a todos los podcasts escuchas. Siempre buscar el conocimiento. Muy bien, un saludo para alguien. Porque ahora ya el app ya es papa casada. Es importante mencionarlo para que todas las mujeres que escuchen el Baúl del Miedo, pues ya les rompiste el corazón, ya a Rubén Dionisio ya no está disponible. Sí, pues sí, saludos a Alejandra Navarrete y también pasen a escuchar su canal en Spotify. Muy bien. Pues ha sido una noche interesante en el que pudimos descubrir más acerca de toda esta gran cultura que es la cultura egipcia, en específico de este boom tan importante que fue la egiptología y que nos ayudó pues a poder descubrir posteriormente mucha información histórica, cultural y religiosa de Egipto. Y también pudimos hablar un poco acerca de la historia, de cómo veías tú este origen del Baúl del Miedo, la clásica sección de recomendaciones. Y agradecerle yo también a todas y todos los que nos siguen escuchando hasta este momento. Si nos estás escuchando, no olvides, si estás en YouTube, comentar, compartir y suscribirte. Si estás en Spotify, ir a la calificación del canal y darle 5 estrellas. Y además, pues compartirlo en Instagram o en cualquier red que tú quieras para poder llegar a más personas. Recuerda que en todas las plataformas de podcast estamos. Así que nos ayudas mucho comentando, compartiendo y comentando de nuevo. Sí, que sean 2 comentarios, ¿verdad? Que no se quede con uno. Y pues es un placer haber estado con ustedes esta noche. Les deseo lo mejor. Y ya saben que si quieren y pueden apoyarnos, porque como les digo, se viene una sorpresa la cual pues no les voy a decir hasta que la vean. Pues ya saben que ahí está el PayPal de El Baúl, que se los voy a dejar en la descripción. Y que pues cualquier aporte es súper importante porque como ya saben pues esto se hace por amor al arte. Así que buenas noches y que descansen. Hasta luego. Hay dos tipos de H, güey, qué pedo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es elbauldelmiedoinvestigacion@gmail.com, en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo. Donde encontrarás misterios, anunnakis, reptilianos, masones, illuminatis y muchas cosas más. Este es el baúl del
Illuminatis y muchas cosas más. Ven a disfrutar del baúl del miedo. Ven a